porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, nuestro nuevo programa aquí en Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que busca establecer debate, análisis y tendencias de temas duros. Por supuesto, innegablemente, la noticia de hoy es la elección de don Luis Guillermo Solís Rivera como el presidente número 47 de la República de Costa Rica. Es el mandatario número 47 desde 1848 en la fundación de la República de Costa Rica. Hoy vamos a establecer un análisis muy amplio de lo que ocurrió ayer en la segunda ronda desde 1949. Así es que vamos a empezar como siempre empezamos Matices, recordándole que estamos en 93.5 FM en vivo, en cualquier parte del mundo, www.monumental.co.cr, también en vivo, y en la noche nos podrán observar a través de Canal 2 a las 8:30 minutos de la noche. Vamos con nuestro boceto, el reportaje del estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Hoy el pueblo habló y ya ha escogido a su futuro presidente y vicepresidentes de la República. Esta campaña política. Y por eso recibo estos resultados con serenidad. Recibo estos resultados con mi conciencia. Que al finalizar esta ruta e iniciar la próxima, la bandera que ha de guiarnos una y otra vez, por encima de cualquier otra, ya no será la bicolor del PAC, sino la inmarcesible tricolor de Costa Rica. El proceso electoral que finalizó este domingo en segunda ronda trajo consigo el rompimiento del bipartidismo luego de 60 años y situaciones importantes que quedarán en todos los libros de historia. Reconozco con humildad que esta maravilla de explosión cívica que se prevía ya en la primera ronda y que se ha consolidado en la segunda no habría sido posible solo con el trabajo de un individuo o de un partido. Es ya la suma y patrimonio de todas y todos los costarricenses. De forma más rápida que en la pasada primera ronda, el Tribunal Supremo de Elecciones anunció el primer corte, que dio más de 1 millón de votos al candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, quien ganó el proceso electoral con más del 77% de los votos. Tenemos que reconocerlo con objetividad. Somos una sociedad políticamente fragmentada y no es posible que la hegemonía de un solo partido político pueda ser exitosa en la conducción de nuestro país. Mientras que el candidato Johnny Araya, quien al inicio de las elecciones se perfiló como el favorito, obtuvo cerca del 22% del apoyo de los electores. El porcentaje de abstencionismo fue del 43%. Pese a ello, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, resaltó el civismo de quienes ejercieron el voto y señaló que el triunfo de los comicios fue de la democracia costarricense. Las elecciones generales 2014 pasarán a la historia como las más inusuales de nuestra época moderna. Sin embargo, nuestro pueblo respondió con una madurez cívica impresionante. Esta Costa Rica políticamente adulta, que cambió las pitoretas por las preguntas directas y el confeti por el reclamo frontal, transitó estos últimos meses entre incertidumbres y acertijos políticos. Pero nunca perdió la compostura ni desbordó el cauce democrático que hace décadas escogió como forma de vida. Otro aspecto histórico es que Solís lidiará con la Asamblea Legislativa más fragmentada de la historia con 9 agrupaciones políticas. Asimismo, llegará al poder con una mayoría de oposición en el Congreso. Esta situación no se da desde 1966 con el gobierno de José Joaquín Trejos. Un proceso electoral con renuncias, de escenarios dinámicos, de encuestas inciertas, pero sobre todo con un final que nadie hubiese creído si se hubiera presagiado 6 meses atrás.
cuando el Tribunal Supremo de Elecciones anunció oficialmente el inicio de la campaña. Un proceso electoral que analizamos hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Matices, el nuevo programa de Radio Monumental. Voy a presentarle a nuestros invitados. Hoy tenemos una mesa de análisis de lujo donde vamos a intentar hacer una tertulia donde nosotros estemos bastante entretenidos y ustedes también escuchando a nuestros analistas. Voy a presentar primero a don Sergio Araya, analista político de la Fundación Konrad Adenauer, que nos acompañó ayer hasta las 11 de la noche aquí en la cabina monumental esperando los resultados. Don Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, compañeros aquí que nos distinguen con su presencia y amigas y amigos que gentilmente nos están hoy sintonizando. Una jornada realmente agotadora, pero muy estimulante para el devenir del sistema político costarricense, así que cualquier cansancio vale la pena viendo esa demostración de civismo que tuvo la ciudadanía costarricense una vez más el día de ayer. También está con nosotros el diplomático, historiador y analista de Noticia Monumental, don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Sergio, Manuel, gusto de compartir con usted. A veces lo oímos en Radio Universidad, pero aquí estamos hoy compartiendo opiniones sobre este resultado tan importante para la democracia nacional. Está con nosotros, como lo saludaba don Vladimir, don Manuel Rojas, sociólogo y politólogo de la Universidad de Costa Rica. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buena compañía esta tarde. Y sí, muy entretenido, ¿verdad? Mucho que hablar realmente, ¿verdad? Es una realidad política nueva en la que nos encontramos y se pueden decir muchas cosas y lanzar muchas hipótesis, ¿verdad? También sobre lo que puede pasar, así que esperamos una tertulia muy rica para nosotros y para ustedes, amigas y amigos oyentes. Sin duda, y va a estar con nosotros la voz femenina de la mesa, va a ser hoy doña Argentina Artavia, politóloga de la Universidad de Costa Rica, especialista además en derechos humanos, quien viene de camino, porque la agarró un poquitito tarde, así es que la esperaremos para sumar la voz femenina en esta mesa de análisis. Ayer hubo una histórica segunda ronda con un abstencionismo alto, pero no exorbitante si se compara con la segunda ronda de 2002, pero además hubo una fuerza de mandato muy fuerte hacia don Guillermo Solís, 1.300.000 votos. Yo le pregunté hoy en la mañana, ¿de verdad usted esperaba el 1.000.000 de votos? Era una idea de campaña. Me dijo, yo esperaba 1.000.000, pero no esperaba 1.300.000, como finalmente cerró. Sergio, ¿qué le parece lo que ocurrió ayer? Bueno, en realidad, como bien señala usted, Randall, fue una jornada muy importante porque el que ganara, y en este caso todo apuntaba, como finalmente ocurrió, a que iba a ganar el candidato del Partido Acción Ciudadana, necesitaba ese mandato vigoroso, esa fuerza que la dan el peso de los votos en las urnas. Creo que sacar más de 1.300.000 y algo de votos, cuando aún faltan inclusive mesas por escrutar, es una importante señal de una sociedad costarricense que votó mayoritariamente por un cambio que le está dando una oportunidad, una posibilidad al nuevo mandatario de poder acometer con una serie de propuestas, con una serie de iniciativas que planteó en campaña, pero sobre todo es un respaldo a un cambio en la conducción de lo político, de lo público. O sea, me parece que la gente con esta ida a las urnas, evidentemente lo que está es señalando que deseaba un refrescamiento, que deseaba algo diferente. Y por supuesto, don Luis Guillermo, que es una persona muy centrada, muy inteligente, lo sabe, y eso, como dijo hoy en la mañana, lo tiene un tanto abrumado, y es natural que así sea, porque lo verdaderamente importante, como señalaba don Manuel, está por comenzar. Este capítulo que se cerró ayer, cuando el tribunal dio esos resultados, es apenas el punto de arranque de un proceso del cual la gente tiene profundas expectativas, y evidentemente esa asistencia en masa a las urnas así lo está reflejando. Un elemento importante antes de darle la palabra
un elemento importante antes de darle la palabra a don Manuel. Por lo menos a mí me parece importante verlo desde dos aristas. El mandato tan fuerte que logra Luis Guillermo Solís, la fuerza de mandato, pero por otro lado, a mí me sorprendió que don Johnny consiguiera el 11% del padrón electoral. Porque si hubiera sido muy reñido, digamos, si don Johnny alcanza más votación, después ya en el ámbito político, independientemente de cómo esté la Asamblea Legislativa, don Johnny pudiera tener alguna legitimidad para entrar a negociar y decir, es que tanta gente votó por mí. De ahí prácticamente votó 1 de cada 10 ticos. Eso se le resta, para mí, por lo menos quiero conocer el criterio de ustedes, el margen de negociar cualquier cosa con don Luis Guillermo Solís. Don Manuel. Sí, no, siguiendo sobre lo que dice Sergio y lo que plantea usted, Randall, efectivamente hay un apoyo a una línea de cambio que podríamos explorar posteriormente a qué se está refiriendo a la gente, porque cambio es muy general y yo creo que la mayoría de la gente sabe que eso no es posible, pero quiere algunos cambios que luego podríamos intentar precisar. Pero la otra cosa es eso que usted está señalando, que realmente reafirmaron un repudio, ahora sí, un repudio a Johnny Araya. Es decir, que la jugada que intentó hacer Johnny, que después dijeron que la mayoría no habíamos entendido, y particularmente el PAC, que lo que querían era un gobierno de compactación nacional o de qué sé yo, la gente se lo cobró. Es decir, a mí me parecía muy extraño que un general que rindió la espada a media batalla, sin dar la pelea final, y que permitió que las fuerzas se dispersaran en guerra de guerrillas, porque eso es realmente lo que estaban haciendo los comités cantonales y varias iniciativas, incluso del comité político del Partido de Liberación Nacional. No era posible que la gente saliera a votar en un porcentaje elevado como ellos lo estaban pidiendo. Entonces yo creo que las pretensiones de don Johnny, ya Vladimir lo había dicho, creo que aquí en este mismo salón, me parece que lo escuché, en el sentido que Johnny estaba afuera. Bueno, está afuera. Sí. Es decir, si había duda. Ayer en la tarde, lo dijo, el Tribunal Supremo de Elecciones acaba hace un minuto de dar el corte final ya. Dice que no va a contar todas las mesas, que no cree que sea necesario, entonces contó hasta 6.381 juntas, de 6.515. El último corte que va a dar PAC, 1.314.327, Liberación Nacional 374.844. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ayer don Vladimir, que estaba aquí, fue el que dijo, lo que va a pasar hoy es que el PAC va a ganar. Bueno, ganó por muchísimo, porque uno nota el repudio hacia la figura de don Johnny en las urnas, no necesariamente hacia Liberación Nacional, porque en la votación del 2 de febrero, el partido que saca más diputados es Liberación Nacional. Don Vladimir, ¿cómo lo ve usted? Primero, para mí, digamos, yo no esperaba el 1.000.000 de votos, era una cosa que no era como concebible, ni estaba en la estadística inmediata, pensando que ambos candidatos en conjunto habían sumado 1.200.000 en la primera vuelta. Sin embargo, a mí me parece que en el reto que se planteó Luis Guillermo fue muy importante, porque él, que sale con un 31% de votos de a favor en la primera vuelta, se plantea como meta lo que era la meta de Johnny, el 1.000.000 de votos, para salir validado y consolidado, y no solo eso, sino que sobrepasa a 1.300.000 y pico de votos. Duplica los votos que él saca en la primera ronda, ¿verdad? Eso es una cosa importante, porque él saca 600.000 y mete más de eso, saca un 125% más de los votos. Ese es un dato muy importante, pero desde el punto de vista, ahora sí, numérico de votos y porcentual, yo creo que aquí hay cosas importantes. Obviamente sacar 1.000.000 de votos con 5 millones de población y 3 millones de votantes es razonable, y no se le puede exigir a otros candidatos en el pasado que hubieran sacado 1.000.000 de votos, porque no daba por el volumen de población. En este caso, los márgenes estaban para eso. Y en esta situación es el candidato más votado que hay desde 1949, porque la más votada y más votado, para decirlo así, había sido Laura Chinchilla con 890.000. Y ahora la cifra que mete Luis Guillermo es una cifra
que yo sinceramente pienso que es un reto para cualquier proceso político electoral posterior. Son 500,000 votos más. Son 500,000. Pero ahora desde el punto de vista del porcentaje es más importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del porcentaje, igualmente Luis Guillermo se convierte en el presidente más votado desde 1953. Porque el más votado hasta ese momento había sido don Pepe Figueres con un 64%. Y ahora Luis Guillermo sobrepasa eso. Pero si nos retrotraemos todavía a los procesos electorales a partir de 1889, es el 7º presidente con mayor porcentaje. Solo le ganan José Joaquín Rodríguez y Ricardo Jiménez, que sacaron 91%, José Joaquín en 1889 y Ricardo en 1909, Julio Acosta con un 89% en 1919, Rafael Ángel Calderón Guardia con un 84% en 1940, don Cleto González con un 88% en 1906 y Ascensión Esquivel con un 79% en 1902, siguiendo después Luis Guillermo. O sea, que en los últimos 124, 25 años que tenemos de democracia electoral con partidos políticos, es el 7º presidente más votado y el primero más votado y con mayor porcentaje desde 1949. Y eso le produce un músculo político que logra superar cualquier otra cosa, porque además le provoca un 43% de apoyo, ahora sí, de todo el electorado nacional. Es decir, supera el 40% de la elección del 2002, de los electores del 2002. Y en ese sentido lo convierte igualmente en el presidente de más apoyo respecto al espectro nacional electoral. Y en esto yo pienso que eso, si él lo sabe potenciar y lo sabe usar, Luis Guillermo va a ser un candidato, un presidente que, teniendo ese potencial, ese músculo político, aunque tenga una fracción parlamentaria de 12 diputados, va a tener con qué hablar. Y los partidos opositores tienen que respetar esa voluntad mayoritaria del Poder Ejecutivo expresada ayer, que aunque no se expresó de esa manera para la parte legislativa, sí se expresó en la contundencia de que se quiere una mano fuerte y un Poder Ejecutivo fuerte en términos de poder tomar decisiones del órgano, Poder Ejecutivo, que toma decisiones todos los días sobre los ciudadanos, para bien o para mal, que son los ministerios y 334 instituciones de Estado. Yo creo que este es el mensaje que hay ahí importante del resultado de ayer. Me parece que en eso es muy significativo. El aumento del abstencionismo a un 43%, yo relativizo eso, lo minimizo. Mi tesis es que los abstencionistas que no llegan a las urnas delegan el voto a los que sí llegan, y con lo cual el día de hoy a las 6 de la mañana es como si no hubiera habido elecciones ayer, porque todo el mundo estaba conforme con el gane. Al porcentaje elevadísimo de él se sumaron los abstencionistas que de una u otra manera estaban de acuerdo con el resultado, lo avalaban y lo apoyaban. Pero ayer, en algo poco común, dándole la bienvenida a Argentina Artavia, que está con nosotros, en algo poco común, es Bernal Jiménez, es el presidente del partido quien da el discurso de aceptación de la derrota. Después lo hizo don Johnny. De las que yo me acuerdo, que no son muchas, de rajar con eso, pero de las que yo me acuerdo, siempre es el candidato, ¿verdad? No es el presidente del partido. Pero don Bernal hace algunos matices, y de una vez le dice: sabemos que va a ser muy difícil gobernar para usted. Eso es un dardo que le tira. Va a ser muy difícil gobernar porque nosotros vamos a tener la mayoría, la minoría mayor en la Asamblea Legislativa, tomando lo que dice don Vladimir de que los partidos opositores deben respetar el músculo político del PAC. No es ya un atisbo de que no va a ser así que don Bernal lance de una vez ese dardo. Doña Argentina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo hubiera desconfiado si el discurso hubiera ido en otro sentido, porque evidentemente el trago amargo que tuvieron que pasar ayer los dirigentes de Liberación Nacional no hubieran motivado un discurso diferente. Retomando el tema no solamente del porcentaje de abstención, sino también de los votos alcanzados por don Luis Guillermo ayer, para los que hablaban que la legitimidad de su gobierno dependía de la cantidad de votos, el resultado de ayer pone un mentiz al tema de que lo que se requería únicamente era una cantidad suficiente de votos para que su mandato fuera legítimo.
Nosotros ayer en la mañana estuvimos conversando mucho sobre ese tema y decíamos que la legitimidad no la otorgaba la cantidad de votos, sino que el proceso se diera en las condiciones en las que finalmente se dio. Esta cantidad de votos, que tenemos que hablarlo no solamente en términos de porcentajes, sino también en términos reales, de decir que fue la mitad, casi la mitad del padrón electoral, el que recibió Luis Guillermo ayer, implica para Liberación Nacional un mensaje claro de la ciudadanía en general, porque tenemos que tener claro también que los votos que recibió Luis Guillermo Solís ayer no corresponden únicamente al Partido Acción Ciudadana, sino que hay otras fuerzas que también vieron en su candidatura, en su figura, una persona digna de ser presidente de la República. Esto implica entonces que Liberación Nacional ya no es el partido o el único partido a quien las personas veían como el salvador de la nación, como esa única alternativa para el desarrollo, sino que la ciudadanía le está dando un voto de confianza claro, sólido, concreto, a un partido que no es uno de los que tradicionalmente habían estado en la escena política nacional. Por primera vez, desde 1982, 78, digamos, si lo vemos con la coalición Unidad, que fue la que rompió un poco ese esquema, se le da la oportunidad al Partido Acción Ciudadana de hacer gobierno, y eso debe asustar muchísimo a Liberación Nacional, porque qué tal y que lo hagan bien, ojalá que lo hagan bien por el bien del país, pero a ellos no les debe estar haciendo mucha gracia, aun cuando el discurso de ayer iba en el sentido de que son una fuerza importante, que están dispuestos a negociar, que fueron los que primero hablaron de concertación y de diálogo y de negociación. Yo dudo que mantengan por mucho tiempo ese discurso en la Asamblea Legislativa, escenario conflictivo por naturaleza, y que además lo hagan liderados por ¿quién? Porque el candidato no es figura de liderazgo, dejó de serla a partir del 5 de marzo pasado, cuando renunció a la campaña, y no es una figura que pueda liderar a la fracción de gobierno, y ellos van a tener que ver cómo resuelven mantener el proyecto político de Liberación Nacional vivo en la Asamblea Legislativa, haciendo lo que la oposición suele hacer. Sobre esa misma dimensión, el 2 de febrero había 13 partidos que luchaban todos contra todos, y de alguna manera todos contra Liberación, para decirlo también. Claro. En ese pronunciamiento electoral el 70%, el 71% votó por otros partidos y solo el 29% de Liberación. Uno podría interpretar, visto hoy, que había, digamos, una mayoría ciudadana del 70% votando en contra de Liberación, que se ratifica justamente ayer, y con creces, porque sobrepasa el 77%. Yo creo que en esto ese resultado se vuelve a reafirmar. Pero ahora, yendo a esto que señalaba Argentina, yo pienso que el problema fragmentario de la Asamblea Legislativa y del PAC en esta instancia no hay que tampoco sobredimensionarlo mucho. Debemos entender que desde 1990 los partidos que han gobernado el país han gobernado con minoría parlamentaria. Vamos a ponerlo. En el 90, que ganó el PUS con Rafael Ángel, tenía 31 diputados opositores. En el 94, con José María Figueres, habían 29 diputados opositores, porque llegó a tener 28 diputados de gobierno. En el 98, con Miguel Ángel, llegó a tener 30 diputados opositores el Congreso, divididos en partidos, en fracciones. Por ejemplo, en el 90 hubo 5 fracciones, en el 94 5, en el 98 7, y empiezan a crecer las fracciones. En el 2002, Abel Pacheco tiene 19 diputados de gobierno y 38 en contra, con 5 partidos. En el 2006, Óscar Arias tiene 25 diputados propios y 32 en contra. En el 2010, Laura, con 8 partidos, igual que en el periodo de Óscar, tiene 24 diputados y 33 en contra. Ahora el PAC tiene una situación más anormal, digámoslo así, en el sentido que solo tiene 12 a favor y 45 en contra. Pero con estas diferencias importantes, el país no se ha caído. No. Ni se va a caer. No. Y de alguna manera también podemos verlo, yo tengo los datos aquí, donde uno puede analizar
que la dirección de la Asamblea Legislativa normalmente se le ha dado, aún en estas características de oposición mayoritaria al partido de gobierno, se le ha dado al partido de gobierno, por cortesía o por lo que sea. Incluso en el gobierno de Oscar Arias, con 24 diputados y 33 en contra, 4 legislaturas seguidas, Francisco Antonio Pacheco fue electo presidente. ¿Por qué no darle hoy generosamente al Partido de Acción Ciudadana la posibilidad de que dirija el Congreso de la República como reconocimiento a esa fuerza popular que nombró ayer presidente a Luis Guillermo? Yo creo que este es un tema político de agenda y de discusión nacional. Sí, yo quería decir que, como dice el dicho popular, el que peca y reza empata. Pareciera ser que la elección del 2 de febrero dio como resultado esta asamblea tan dividida, pero los resultados de ayer es un mensaje también claro a la asamblea. No se crean que la forma en que quedaron integrados les da suficiente apoyo o legitimidad para hacer lo que les viene de la gana. Yo tengo la impresión de que los colmillos y las garras van a tener que guardarlas por un tiempo, porque la gente les va a cobrar si se ponen en una posición de no. Pero además, y sobre algo que mencionó Argentina, yo quería decir lo siguiente: es que además el Partido de Liberación va a llegar muy dividido, creo. Ahí va a haber conflictos muy fuertes. Posiblemente Rolando González va a ir por un lado, Antonio Álvarez de Santiago por otro lado. Hay un hombre ahí que yo creo que va a jugar un poco solo, que es Carlos Arguedas, que incluso dijo después: yo no soy precisamente un hombre de partido. Y la segunda cosa es que yo creo que no tienen programa. Es que durante mucho tiempo, en épocas pasadas, Liberación iba a la oposición y seguía casi gobernando desde la Asamblea Legislativa, porque tenían una propuesta de gobierno y iban adelante. Pero ahora Liberación no tiene. Es decir, tan es así que este diputado saliente de Alajuela, Fabio Molina, se deja decir que el programa de Liberación es el TLC. Eso lo dijo abiertamente, ¿no? Entonces yo creo que en esas condiciones, divididos, fraccionados, con el peso de esta derrota tan aplastante, ¿verdad? Y sin un programa, pues lo mejor que podrían hacer es recibir el consejo de Vladimir y que además y recomponerse después. Yo quería agregar en eso que decía que hay una realidad. O sea, si bien es cierto, don Luis Guillermo ha, digamos, recogido ese mandato tan vigoroso, también hay que tener en cuenta que peleó prácticamente con un fantasma. Es decir, si Johnny Araya posiblemente el 5 de marzo no hubiera decidido hacer lo que hizo, el resultado no hubiera sido tan avasallador, porque recordemos que en aquella elección, con todo y las dificultades del caso, en la primera del 2 de febrero fueron solo 19,000 votos, la diferencia entre uno y otro. En este caso, por ejemplo, Liberación perdió prácticamente casi 235,790 votos con respecto a lo que había obtenido para la elección presidencial el 2 de febrero. E inclusive perdió 151,687 votos con respecto a lo que habían obtenido sus 7 fórmulas para la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es decir, ciertamente la gente quería este cambio y estamos totalmente de acuerdo que lo logró aglutinar y aglutinó a muchos de los que habían votado por las otras 11 alternativas que ya no estaban en la contienda. Pienso que inclusive algún sector liberacionista pudo haberse acercado a las urnas a apoyar a Luis Guillermo, pero en realidad también mucho tuvo que ver el factor de Liberación Nacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Johnny Araya, evidentemente, y lo dijo Argentina, quedó completamente deslegitimado, y esta votación, como dijo don Manuel, es un voto de censura a Johnny, pero esos 374,844 votos lo que hicieron fue tratar de salvar a Liberación de una derrota mucho más escandalosa. Pero Liberación está en este momento con un vacío de liderazgo que va a tener que... lo va a obligar a tener que ver hacia adentro. Don Bernal ayer lo decía cuando hablaba de hacer un congreso ideológico y demás. Entonces me parece que efectivamente, si bien es cierto, como oposición, Liberación se ha caracterizado por ser muy fuerte, muy de traba, probablemente en esta oportunidad va a tener que pasar un tiempo importante rearmándose, tiempo valioso que podría eventualmente permitirle al PAC, al gobierno, posicionarse, porque las otras bancadas también tienen que analizar qué hacer ahora. ¿Por qué?
Digamos que en el caso de Liberación está muy claro que está en una crisis interna y que va a tener que ver qué resuelve de aquí a los próximos años. Y yo no creo sinceramente que le alcancen 4 años para poder recomponerse. Como diría don José Figueres, que dice que para el 2018 van a sacar más del 50% de los votos. Pero por el otro lado están los otros grupos políticos que no son el PAC. Ellos sí tienen alguna opción y van a querer, de alguna manera, tener oportunidad de éxito electoral en el 2018. ¿Por qué? Porque el PAC, y aquí hablo un poco lo que don Manuel decía, ir precisando a qué entendería el electorado por cambio, el PAC hasta ahora era algo novedoso, porque nunca había ejercido gobierno, como dijo Argentina. A partir de ahora entra ya dentro de los partidos que asumen gobierno, para bien o para mal. Entonces hay algunos grupos por ahí, como el Frente Amplio, como el Movimiento Libertario, que no han asumido gobierno y que van a querer convertirse en la novedad para el 2018, si es que finalmente lo logran diseñar desde la Asamblea Legislativa. Y no hay que olvidar también al otro partido, a la Unidad Social Cristiana, que renovó y que logró, inclusive en la figura de Rodolfo Pisa, dejar un líder posicionado para competir, no digo que para ganar, para competir, digamos, en condiciones bastante equilibradas en 2018. Argentina. En esto de la fracción de Liberación Nacional y retomando también lo que se hablaba de la presidencia del directorio legislativo, hay 2 elementos adicionales. Uno, esta necesidad de protagonismo que tienen algunas figuras dentro de Liberación Nacional, el no reconocimiento de la figura de don Johnny Araya, tanto así que cuando él sugiere, antes de ayer, que le otorguen la presidencia e incluso el directorio al Partido Acción Ciudadana, hay un silencio primero, y días después, o un tiempo después, la misma fracción dice que lo ha reflexionado y que no, que van a pelear por el directorio legislativo. O sea, es una desautorización, pero además es un no reconocimiento a él como figura de liderazgo dentro del partido. Una señal de que iban a integrar un directorio paralelo y hasta dijeron cómo. Exactamente. Entonces, ahí hay que tener cuidado también con esas figuras que repiten, que conocen cuáles son los procedimientos y las estrategias del manejo legislativo, conocen el reglamento, ¿verdad? Que a veces es motivo de tropiezo, de entrabamiento, pero otras veces sí han demostrado que saben cómo utilizarlo. Entonces hay que tener cuidado también con esos manejos. ¿Qué con las otras fracciones? Evidentemente el Frente Amplio se encuentra con una fracción que al inicio no pensaba que iba a obtener. Porque yo creo que ni en sus mejores escenarios habían logrado siquiera pensar en que iban a pasar de una fracción unipersonal a una fracción que tiene su peso, ¿verdad? Que tiene su peso. Quizás hubieran pensado, bueno, y hay algunos miembros del Frente Amplio que en algún momento lo expresaron así, pensábamos que íbamos a tener 3, 4, pero 9. Eso les otorga no solamente peso en la discusión política, sino también en la negociación. Y eso entonces tienen que definir cómo, porque dependiendo de ese desempeño de esa fracción del Frente Amplio, por ejemplo, va a depender el futuro también de su proyecto político en la próxima elección. Y por eso tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. Voy a darles unos minutos para ir a una pausa comercial. Regresamos. Hay 2 temas que me interesan sumar a la discusión. Ayer se lo pregunté a don Vladimir. Teniendo políticos de tantísima espuela, Bernal Jiménez, Antonio Álvarez, Rolando González, ¿qué pasó que llegó Liberación a esta situación de debacle absoluta? Esto por un lado, y también analizaremos las posiciones precisamente de negociación que tendrá el Partido de Acción Ciudadana dentro de la Asamblea Legislativa. Son las 2:37, vamos a la pausa, regresamos. De la tarde con 43 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices, analizando la elección de Luis Guillermo Solís como presidente de la República. Les cuento, hay un sismo de 5 grados en el sur de Francia. Nos informa la agencia Reuters a esta hora de la tarde. Me queda otro tema en el tapete que no lo sumé a la mesa de discusión, que es precisamente los grandes ganadores de esta elección. Evidentemente Luis Guillermo Solís es uno. A mí me parece que Rodolfo Pisa es otro.
supuesto. Yo no estoy tan seguro, pero no encuentro un elemento objetivo para argumentarlo, que es un feeling nada más. A mí no me parece que Villalta sea uno, me parece el Frente Amplio uno, pero no necesariamente José María Villalta. Yo cuando me imagino en 4 años al Frente Amplio, me imagino a cualquiera de las figuras que están en la Asamblea Legislativa y que tienen acceso, digamos, a publicitarse, y no tanto a don José María. Así es que el que ustedes quieran, don Manuel. Bueno, yo pienso que durante la campaña Villalta exhibió unas cualidades de liderazgo que sedujo a mucha gente, sobre todo sectores jóvenes, que lo veían a él como una persona contestataria, que era capaz de enfrentarse a los grandotes y decirles en la cara lo que mucha gente quería decirles, efectivamente. Pero yo creo que ya aquí se dijo que tal vez el problema del Frente Amplio es que diseñó una campaña para obtener 3 diputados, y no solamente obtuvo 9, sino que además el candidato estuvo en algunos momentos en el segundo lugar, porque yo creo que eso se puede, ya viendo las encuestas, documentar claramente. Sin embargo, me parece que el discurso de Villalta la noche del 2 de febrero mostró dónde estaba en ese momento. Yo no digo que no vaya a tener futuro, me parece que es una persona muy, muy joven, pero era un momento para aprovechar y tirar líneas más claras, sobre todo las posibilidades que se podían ver con un gane del PAC y no de Liberación Nacional. Pero aquella frase poco feliz, para calificarlo de alguna manera, de que ahora van a tener que escoger entre una derecha que roba y otra que no roba, realmente lo que mostraba era una visión muy insuficiente de lo que en el país estaba pasando. Yo he seguido en redes a alguna de la gente del Frente muy resentidos, muy amargados, no entendiendo efectivamente, incluso ayer llamando a no votar a alguna gente, y perdiendo de vista lo que antes en la izquierda se llamaba el enemigo principal, dónde era que estaban las cosas, y no de tratar de confundirlas. Sí, y creo que los otros candidatos que han guardado silencio, están ahí y posiblemente van a sacar la cabeza de ahora en adelante, tal y como lo señalaba Sergio. Porque tanto don José María Figueres como don Bernal Jiménez han dicho sí, que regresan en 4 años. Creo que don Bernal le dijo a algún periodista monumental, le dijo algo así como, no lo dude. Y van a volver a ser gobierno. Pero yo creo, como Sergio, que hay un montón de variables ahí. Bueno, en primer lugar, y esto creo que es necesario insistir en ello, la realidad política cambió. Cambió porque hay gente de otra edad, cambió porque hay gente de otra composición social, porque hay una mayoría de jóvenes o un grupo de jóvenes que es más de la tercera parte del padrón electoral, que se mueven por otras condiciones. Usted, Randall, creo que me parece que antes de irnos a la pausa, usted decía por qué es que teniendo Liberación políticos tan de postín, no lograron leer la coyuntura. Es que yo creo que se quedaron en el pasado, realmente. Incluso la misma campaña de Liberación fue una campaña vieja. La Liberación, por ejemplo, no hizo uso de redes sociales, ¿verdad? No. Y cuando las utilizó, perdón, don Manuel, tampoco tuvo ningún impacto, porque igual no respondían a una estrategia diseñada para utilizar las redes adecuadamente. Y creo que uno de los grandes retos de Liberación Nacional no solamente es remozar sus estructuras y remozar esas estrategias de campaña, sino sobre todo asumir que los jóvenes están ahí no solamente para andar gritando o bailando o pegando banderas, sino que son un componente importante. Y en eso sí supieron leer adecuadamente el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, de incorporarlos efectivamente incluso a sus asambleas nacionales. O sea, dentro de sus estatutos, por ejemplo en el PAC, está la vinculación de la Asamblea de Juventud dentro, o sea, hay delegados de juventud como miembros de la Asamblea Nacional. Y entonces ya eso implica que hay un espacio que se le abre a las juventudes,
que no lo hacen los otros partidos. Y Liberación Nacional, ayer, bueno, un poco en broma, un poco en serio, don Antonio Álvarez lo decía aquí, ¿verdad? O sea, es un partido envejecido, es un partido que si se muere alguno de esos, ¿verdad? Disminuye el caudal electoral, justamente porque no ha logrado vincular a las nuevas generaciones, perdieron la capacidad de formarlos políticamente, no hay banderas ideológicas que los jóvenes levanten, más allá de esa canción que en los últimos días de la campaña algunos jóvenes compusieron, haciendo además la referencia a la lucha sin fin. Yo me pregunto, ¿hay algunos de esos muchachos que entienden de verdad lo que don José Figueres quiso decir con la lucha sin fin? No sé, pero vea cuántas veces ha sonado el corrido en el último mes. Y no se lo saben. Ni siquiera los dirigentes más viejos. A mí lo que me duele de la campaña publicitaria es que no vamos a saber qué tenía el capullo de la publicidad de don Johnny Araya. Eso nos va a quedar el clavo. Bueno, ayer don Johnny dijo que esa era la metamorfosis del partido. Entonces yo quiero ver eso. Yo pienso capullo, que, digamos, ganadores indudable Luis Guillermo, el primero y el más grande. Estoy de acuerdo en el papel importante de Rodolfo Pisa. Creo que Rodolfo va a permanecer como un cuadro político, en tanto ha sido incorporado como asesor jefe de asesores el jefe de asesores de la Asamblea. El jefe de asesores de la Asamblea, y eso le va a dar un protagonismo. Villalta, en lo personal, fue un ganador, yo pienso. De arrastre el Frente Amplio, pero me parece que fue Villalta. No habría ninguna razón objetiva para entender por qué hubo un incremento tan elevado como el que tuvo, si uno considera que en el caso de Merino 2006-2010 él fue electo por subcociente y que en el caso de Villalta fue electo por subcociente, y no hay una labor legislativa así como para que uno diga que esa labor legislativa multiplicó para tener 9 diputados. Claro. Ahí creo que hubo un diseño equivocado de escogencia de enemigos por parte de Liberación, que potenció al Frente Amplio y a Villalta, lo levantó como un Alka-Seltzer, un efecto efervescente. Después no lo pudo detener, después descendió, digamos, lentamente a lo que resultó en un 17%. Y perdieron de vista a don Luis Guillermo. Por supuesto, y además, digamos, en ese 17%, ese es el éxito más importante de la izquierda histórica del país, sí, desde 1934 que participa en elecciones, porque nunca había obtenido un porcentaje tan elevado. Y del total de diputados desde 1934 hasta hoy, sin contar a Julio Suñol, habían 27 diputados de la izquierda clásica, tradicional, de los cuales 9 fueron electos en el periodo anterior a 1948, 9 en el periodo anterior al 2014 y 9 en el 2014, de manera que una tercera parte de todos los diputados de la izquierda nacional fueron electos solo en esta elección. Eso es un triunfo, y ese es un triunfo que puede tener, digamos, repercusiones hacia el futuro muy importantes, porque detrás de los 9 diputados va a haber 54 asesores con 6 asesores cada uno, además de los asesores que le suma tener una fracción de 9, que pueden llegar a 60 o 70 asesores más en total, y eso va a ser de ellos un equipo parlamentario de peso y de significado. Ciertamente en septiembre del año pasado, la gente del Frente Amplio, según a mí también me habían informado, ellos calculaban que eran 2, 3 máximo lo que iban a sacar, y estaban preparados solo para eso, no para un desborde como el que hubo. Y en ese sentido, esa va a ser una disyuntiva. Por otro lado, la izquierda, digamos, ahora sí, en este sentido del Frente Amplio, también aporta 2 elementos nuevos, digamos, en términos de novedad y de triunfo, digamos, político-electoral. Elige 2 mujeres, por primera vez la izquierda, y elige 2 curas, 2 sacerdotes, ¿verdad? Y diputados en todas las diputados en todas las provincias, es una cosa muy importante. Se convierte en segunda fuerza electoral en las costas, Limón, Guanacaste y Punta Arenas, y eso es un haber muy significativo. Creo que a partir de ahora, digamos, el Frente Amplio habrá que verlo desde la Asamblea Legislativa, proyectado al 2018. En términos de candidatos electorales, de candidatos a la presidencia, en general de todos los partidos, pero también de la izquierda, cuando termina un proceso electoral desaparecen. Y la izquierda ha cometido el error histórico, me parece a mí,
de no repetir candidatos presidenciales tratando de crear liderazgos constructivos, sino que en cada proceso electoral van poniendo uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo, y siempre crear una imagen nueva es muy difícil, es muy complejo. Un electorado como el nuestro y cada vez más grandote y con menos recursos económicos, es muy difícil para los sectores de izquierda poder potenciar a los mismos niveles que los partidos grandes esas candidaturas. En el caso de Villalta, a mí me pareció una nota sorprendente que él dio declaraciones muy contundentes de que él no iba a ser asesor parlamentario y que iba a dedicarse a su bufete particular. Eso uno podría interpretar que hay un conflicto interno o algo así, que lo sacan de ahí, o que él se repliega. Si se repliega, está fuera de la política, y aquí desapareció Villalta. Si él permanece, sería una lástima, porque tiene muchas cualidades. Tiene potencial, y es un muchacho valioso e inteligente, tiene buen discurso parlamentario, me parece que tuvo muy buena relación con la prensa, y eso le ayudó mucho durante su gestión de diputado. Pero si él no está en el activo político en los próximos 4 años, aunque no sea diputado, no va a ser candidato a la presidencia probablemente. Ni va a ser lo de Pisa, ¿no? Entonces debiera ser el camino de Pisa. Debiera ser el jefe de asesores parlamentarios de toda la fracción del Frente Amplio, con cierto protagonismo y cierta voz que sí la va a tener Pisa, que parece que ya la va a tener. En el caso de él pareciera que eso no va a ser así. Y el nombramiento del padre Vargas en la jefatura de fracción del Frente Amplio parece haber sido también un conflicto entre Edgardo Araya, el diputado por Alajuela, y Patricia Mora, y encontraron una fórmula intermedia ahí, de manera que ahí hay también otra cosa importante a propósito de los estatutos internos del partido Frente Amplio, que es la presencia de diputados que vienen de sectores que no eran miembros del partido, donde ellos tenían 5 diputados de los 9 que venían de sectores que no eran del partido, y en ese sentido, de aquí al 2018, si esto se potencia, probablemente Edgardo Araya y otros ambientalistas que hay ahí puede ser que quieran hacer carrera propia en miras a la posibilidad de ser los Villaltas del 18, y me parece que, bueno, ese es un derecho de ellos, pero le hace un daño a los proyectos políticos cuando hay una acumulación de fuerzas importante ya representada en un candidato. Queda claro que Liberación Nacional escogió mal a sus rivales en campaña política. ¿Escogió mal a su candidato? Bueno, perdón, no lo escogió porque no lo escogió Liberación. Don Johnny es candidato porque él quiso. Yo pienso que en el caso, bueno, de Liberación Nacional, se equivocó, como bien se ha señalado aquí, en todos los órdenes. Me parece que primero esta Liberación Nacional que le tocó asumir esta campaña, vamos a ver, no fue un Liberación Nacional que recogiera a todos los diferentes liderazgos históricos de ese partido. En otra oportunidad lo planteábamos acá. Johnny Araya quedó prácticamente porque los demás se fueron retirando. Por eso, nadie lo escogió, no fueron. Efectivamente, digamos, hay un grupo importante dentro de Liberación Nacional actual, que fue el que recuperó a Liberación Nacional cuando estaba en una crisis similar, bueno, no tan grave como la actual, pero similar, justamente con una derrota de otro Araya en el año 2002, y que fue la reincorporación de los Arias y de Óscar Arias a raíz del fallo de la Sala Constitucional que le permitió incorporarse. Porque también ese es un tema. Liberación viene con una crisis que no es de ahora, viene arrastrándola de varias décadas. Liberación adquirió un respirador artificial gracias a ese fallo de la Sala Constitucional que les permitió incorporar otra vez en la vida político-electoral activa a Óscar Arias. Y que, perdón, Sergio, y que Óscar Arias además lo dijo. Él estaba convencido de que era el que había rescatado al partido de una crisis mayor. Y no hay nada más, y él advierte que de no hacer nada el partido puede entrar en una crisis más profunda. Y recordemos que él, al mejor estilo priista, destapó a la candidata que lo sucedió, que fue Laura Chinchilla, porque en realidad desde su gobierno Óscar Arias estuvo promoviendo la candidatura de doña Laura, aunque después ya en el ejercicio de la presidencia doña Laura se distanciara de Óscar Arias, sí. Es otra cosa. Pero en campaña no. Pero en campaña realmente fue una candidata promovida por él. Entonces, digamos que Liberación viene con una crisis importante, pero los grupos que habían sido, los que habían levantado el estandarte de Liberación en esta recta final de la primera década del siglo XXI, en esta oportunidad estuvieron prácticamente al margen. O sea, si ustedes ven, bueno, los Arias evidentemente no estuvieron. Arias ayer a las 11 de la mañana dijo, va a ganar don Luis Guillermo, hay que trabajar con él, y además metió ahí un elemento que a mí me llama la atención,
cuando habló de reunión con los diputados de Liberación nuevos. Claro, y en el caso de Figueres, por ejemplo, si bien él hizo un pequeño recorrido en algunas de las visitas relámpago que ha tenido a Costa Rica en los últimos tiempos, tampoco se metió de lleno en la campaña, e inclusive tenía al hermano totalmente cercano como brazo derecho del hoy presidente electo. Entonces, y por eso en la lucha, inclusive Liberación Nacional no ganó. Por eso se adueñó de la lucha, Sergio, y de José Figueres Ferrer. Exactamente. Bueno, porque el mismo Mariano no ha escatimado palabras en decir que don Pepe no es patrimonio de ningún partido político. Sí, claro, pero ¿quién se había atrevido a eso? En 60 años nadie. Pero además, entonces, el Liberación Nacional, que le tocó dirigir esta campaña, si ustedes ven, son personas con mucha experiencia, evidentemente, pero que habían estado con un paso zigzagueante, habían estado entrando y saliendo del partido. O sea, Antonio Álvarez de Santi fue candidato a la presidencia de la República contra Óscar Arias en el 2006, inclusive sacando una votación pírrica. Walter Cotto se había salido de Liberación Nacional. Rolando Araya, yo lo decía ayer, fue candidato presidencial en el 2010. El que pierde en la primera ronda, o sea, pierde él en esta primera, digamos, ese primer ejercicio de segundas rondas, pierde ahí, se sale de Liberación Nacional, forma un partido político y después vuelve también como asesor de su hermano. Así es. Entonces, el mismo Luis Alberto Monge, que era un ícono de los fundadores de Liberación, no estaba dentro del partido y todos conocen las rivalidades que tiene con el expresidente Arias. Entonces, es un Liberación Nacional totalmente partido, un Liberación Nacional que no logró ni siquiera aglutinar al voto duro partidario, y es un Liberación Nacional que quedó en manos de alguna gente que, como bien dijo don Manuel, todavía está sintonizada en la forma de hacer política del pasado, con fórmulas ya vencidas que la gente actual prácticamente no compra. Toda la propaganda, por ejemplo, que utilizó Liberación Nacional fue muy tradicional, vacía de contenido, típica de esas campañas de los años 90, de los años 80, y la verdad es que el electorado costarricense ha sufrido cambios importantes, no solamente en términos generacionales, ¿verdad? Un 43% del padrón que se utilizó en esta oportunidad está conformado por gente entre 18 y 35 años, solo para citar un ejemplo, sino que además creo que la sociedad como un todo ha migrado en mucho por cambios en el modelo de desarrollo que la misma Liberación Nacional en gobiernos ha promovido, pero que me parece estos hacedores de campaña del Partido de Liberación de esta coyuntura no supieron interpretar. ¿Tendrá que volver Arias en 2018? No, hay otro elemento antes de esa pregunta. Bueno, antes de esa pregunta. Ahí se la puse de penal. Otro elemento importante ahí es la base social de Liberación, porque, digamos, desde el punto de vista socialdemócrata, Liberación nunca fue un partido de la clase obrera, como fue la socialdemocracia europea. Sí, ¿no? Aquí, digamos, usaron un lenguaje social, pero desarrollaron un sector, ahora sí, social muy importante, que fue la clase media en el desarrollo institucional del país. Y lentamente la fue perdiendo. Y la clase media liberacionista se la apropió Luis Guillermo y el PAC. Si uno ve el acto de anoche en televisión, uno veía clase media por todos lados. Así es. Tampoco veía uno a la clase obrera ni a los sectores populares ahí metidos. Es cierto. Clase media. Entonces, Liberación perdió ese arraigo también, pero perdió eso también por una mala lectura, por un desconocimiento de los cambios que ha habido en el país y en el propio movimiento poblacional. Si solo compararan los censos del 2000 y el 2010, ahí se hubieran dado cuenta de que había habido una concentración poblacional del casi 70 y pico % en el Valle Central y las provincias centrales, y se quedan sin atender eso políticamente, aunque habían ganado 2006 en adelante las provincias costeras y las ganan en febrero. Ayer mismo les metieron una tandeada espantosa. ¿Por qué? Porque el PAC, que había sido tercer lugar en el 2 de febrero en esas provincias, duplica en votos y casi triplica en algunos casos a Liberación Nacional en las propias 3 provincias costeras. De manera que ese es un elemento. Cuando aquí uno oye a gente de Liberación volver a sus raíces, uno debe preguntarse ¿a cuáles? ¿A cuáles raíces socialdemócratas? ¿Qué es lo que quieren rescatar de la socialdemocracia? Porque ayer Bernal Jiménez habló algo de la respuesta a la globalización y al neoliberalismo, pero decir responder a la globalización y al neoliberalismo en términos de, como lo dijo Bernal Jiménez, uno podría entender 2 cosas. Una, que la respuesta fue sumarse,
y otra que la respuesta podría haber sido rechazar o adaptar esos procesos a las condiciones nacionales. Ni una ni otra fue clara en esa situación. Decir, la respuesta a eso fue, no supimos responder, pero no supimos responder qué significa eso. El proceso de Costa Rica después de 1990 o de los planes de ajuste estructural del 82 para acá es muy contundente en la responsabilidad que han tenido dos partidos. ¿Había un malestar frente a eso? Sí había un malestar. En esta campaña hubo mucho de eso. ¿Cuánto de eso se pudo haber expresado en favor de Luis Guillermo? Yo no me atrevería a significarlo, pero si hubo una manifestación opuesta a ese proceso de integración de Costa Rica en esas corrientes internacionales de la economía, ese va a ser una camisa de fuerza para Luis Guillermo. ¿Por qué? Porque le va a ser muy difícil salirse ahí. Ya ha dicho que no va a salir de los tratados, que van a potenciar, ver a ver qué es lo positivo, cómo los pueden usar más. Pero no más tratados. No más tratados, sí, pero digamos, no se sale. Segundo, APM Terminals dijo que estaba de acuerdo. Ahí tiene un enfrentamiento con los sindicatos de Limón. Y que tenía dudas con la carretera también. También. Es decir, ya empezó a mandar señales diferentes que está claro, digamos, que va a empezar a chocar. Pero a pesar de eso ganó Limón. Por supuesto. Pues eso es lo más interesante. Gana con un porcentaje de 77% o algo así a favor. Tal vez la gente está esperando que le digan la verdad de lo que están pensando. Sí, que no es por supuesto, sí, siguiendo claro. con un discurso sin contenido. Sí, que a veces es más, en política. Que a la larga es mejor que digan la verdad. En política decir la verdad. Es más rentable, estoy de acuerdo. Sí. En cuanto a la pregunta suya, Randa, si Oscar vuelve en el 18 o no, yo pienso que Liberación está en encrucijada de no tener cuadros visibles, importantes en capacidad de asumir las riendas del partido hacia el 2018. Los líderes parlamentarios que tiene ahí, algunos exdiputados que reciclan, que son buenos diputados, Rolando González, Sandra Pizque, el mismo Antonio Álvarez, que fue presidente del Congreso, etcétera, son diputados, pero no son esos líderes ya nacionales. Digamos, Antonio Álvarez no será candidato en el 18, aunque llegaría a ser, para decirlo de esta forma, el mejor diputado de Liberación de esa fracción. Porque creo que esta campaña, más la salida de él, la creación de otro partido, eso todavía va a pesar para que él no sea el candidato oficial de ese partido. Y en términos de la derrota que han sufrido hoy, ahí van a tener que buscar mesiánicos, líderes mesiánicos. Y en posibilidad de esos liderazgos mesiánicos, yo sinceramente sí creo que tienen espacio. Eso no quiere decir que vayan a hacerlo ni puedan resolver el problema. José María Figueres, siempre y cuando esté aquí. Si él va a estar entrando y saliendo, no juega. Y don Oscar Arias, que podría jugar un tercer papel a un estilo de un viejo Ricardo Jiménez, el del Olimpo, allá salido sobre el bien y el mal, 2 veces expresidente, premio Nobel, etcétera, etcétera. Y entonces los llaman a salvar el país en el supuesto también de que el gobierno fuera un desastre. Porque si el gobierno resulta bueno, ni Oscar Arias, ni José María, ni ningún brujo Lirazú viene a salvar al Partido Liberación Nacional. Pero antes de darle la palabra a doña Argentina, dice Gloria Bejarano, que nos está escuchando, que nada más quería aclararle a don Vladimir que don Rafael Ángel Calderón ganó con 29 diputados, pero Jorge Rodríguez le dio la adhesión, es decir, tuvo 30. Entonces, en contra de los 27, porque Vladimir dijo... en contra tuvo 27, Vladimir dijo que 31, esa doña Gloria Bejarano de Calderón. Voy a ir a la pausa y regreso con doña Argentina. Pero es que lo que dijo don Sergio a mí me puso a pensar mucho, porque me eché para atrás, ¿verdad? Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Figueres es el hijo del caudillo, y cuando se lanzó como hijo del caudillo. Siguiendo a don Rafael Ángel, que era el hijo del otro caudillo. Exactamente. Pero ahora después viene Miguel Ángel. De opiniones desfavorables según las encuestas. Después viene Miguel Ángel, Abel Pacheco. El único que le podía ganar, ese es mi criterio, a Otón Solís en el 2006, con la fuerza que se venía polarizando el país, era Oscar Arias, que hicieron lo que hicieron. Doña Laura es un tema coyuntural, escogida por don Oscar, además era la primera presidenta mujer.
tenía un fuerzón simbólico además. Y que por eso le escogió, precisamente para Sí, dejar esa huella. y ahora hay Eso que es ver lo que si- además don Oscar Bueno, tenía ha dicho otra mujer que escoger, que era reiteradamente. María Luisa de su gabinete. Sí, María pero no Elizabeth. tenía carrera política. Eso, Pero ese es el Oscar Arias argumento. le dio oxígeno, ¿verdad? Claro. A un partido Claro. que estaba en una crisis. Sí, Ese claro. era- Pero bueno, vamos a la pausa y después seguimos analizando si don Oscar va a empatarle a don Ricardo Jiménez. Oriámonos, son las 3:08, vamos a la pausa, regresamos con matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 3 de la tarde con 12 minutos, estamos en Matices, muy entretenidos, con don Manuel Rojas, don Sergio Araya, don Vladimir de la Cruz y doña Argentina Artavia, analizando lo que pasó ayer en nuestro país, lo que ha pasado con Liberación Nacional, que no es poco decir. Ayer yo le decía a Sergio que cuando uno ve hechos históricos muy cerca, ¿verdad? Normalmente pierde la perspectiva de lo que está viendo y hay que hay que alejarse en el tiempo para entender la importancia de lo que se está viviendo. Hay varios elementos sobre la mesa y nos quedan 12 minutos, 13 minutos de programa, así es que libremente conversemos sobre todos los elementos que hemos sumado. Don Oscar, el PAC, no sé qué, y este es otro elemento que sumo yo, no sé qué pasará por la cabeza de Otón Solís. Yo ayer me lo pasé preguntando toda la noche qué pasará por la cabeza de Otón Solís. Yo lo vi ayer en la plaza. Sí, estaba abajo. Estaba abajo, se veía contento, la verdad. Hablé unos segundos con él y se veía que estaba recibiendo bien el asunto. Lo que pasa es que yo creo que Otón es un personaje de la historia política de este país, de ahí quebró el bipartidismo, no es poca cosa la que hizo en el 2001, ¿verdad? Que fue cuando creó el PAC. Lo que pasa es que a veces a los fundadores, a los que echan a andar una cosa, no les toca llegar hasta el final. Y aquí seguramente Otón estará pensando eso, ¿verdad? Echó a andar eso, pero arañó un poco, porque en el 2006 casi llega, ¿verdad? Pero yo creo que ya era imposible ahora. Y ahí yo creo que hay que me gustaría meter en el análisis también la figura de Luis Guillermo, porque Luis Guillermo, si bien es cierto que se encuentra con unas circunstancias muy favorables, tiene ciertas cualidades que es importante señalar. Bueno, es un hombre con una tenacidad asombrosa y con lo que yo llamo cierres, cierra de la manera más inesperada o sorpresiva posible. Estaba de tercero en la lucha de tendencias, quedó de primero. Estaba de cuarto en la nacional, quedó de primero. Pidió 1 millón de votos, nadie casi le daba esa posibilidad y sacó 1 millón de votos, como dice un colega mío, Ronald Alfaro, que está en Pittsburgh, dice, es que no entendimos lo que quería decir, era 1 millón de votos por encima de Johnny Araya, porque al final de cuentas eso fue lo que salió. Entonces yo creo que él tiene unas cualidades y viéndolo anoche, una gran empatía, como decíamos acá, con la gente, que si él sigue en eso, va seguramente a permitirle, bueno, ya se ha señalado acá, llevar algunas cosas a consulta. Anoche lo dijo de alguna manera, hay que consultar más a la gente, etcétera. Incluso me pareció ese discurso una lectura muy actual de la discusión sobre la democracia y sus problemas a nivel mundial, a nivel teórico, ¿verdad? Lo que está pasando. Entonces, bueno, puede ser que el gobierno, este gobierno del PAC, a lo mejor lo que sirva es como de transición, ¿verdad? Para una situación que ya acabó, ¿verdad? De un bipartidismo claramente que manejaba todo el esquema político, a una situación donde hay otros partidos, porque como se señalaba acá, lo del Frente Amplio es también muy significativo, y es significativo también que el partido Unidad Social Cristiana sacara la cantidad de votos que sacó también. Es importante el repensar nuestro sistema a la luz de estos cambios que se perciben no solamente en la forma de hacer política, sino también en el papel que los partidos políticos juegan en democracia. Me parece que achacar únicamente, si volvemos un poquito a los temas que hemos estado tocando esta tarde,
solamente a la falta de lectura o a una inadecuada lectura de los acontecimientos, es hablar de una especie de analfabetismo político que lo que está haciendo es solamente, a mi juicio, evadir responsabilidades de quienes en algún momento decidieron abandonar la campaña, de otros que no asumen que tenían que vincular a otros sectores dentro de la campaña, sin obviar tampoco los temas de los mensajes poco coherentes, poco consistentes, y me parece que aquí efectivamente tiene que haber un replanteamiento de lo que esos partidos requieren para poder enfrentar nuevos procesos. Decir que nada más no leyeron a tiempo o que no supieron ver lo que estaba sucediendo, me parece que es la manera más fácil de evadir responsabilidades. Bueno, la gente les decía, no era un problema de no saber leer, es que también se empecinaron en un diseño propagandístico y en un diseño estratégico que incluso en el caso de Liberación Nacional pasó durante mucho tiempo con vallas en color gris. Yo quedaba asombrado cuando yo veía las vallas de Johnny Araya con un fondo gris, ni siquiera era verde y blanco. Y esa rosa que usan los socialdemócratas, hasta ayer la usaron en la campaña electoral. Es decir, habían hasta abandonado los símbolos. El 24 de diciembre, recuerdo esa página en el periódico, abro yo el periódico y en relación al nacimiento del niño Jesús y esas cosas, aparece una página en negro, simulando una noche con unas estrellitas que había que interpretar que eran estrellitas, con una letra así chiquitita de hormiga en la esquina derecha inferior de la página, dando un mensaje de Navidad. Y yo decía, ¿pero qué es esta cosa? Mientras aparecía la página del Frente Amplio en amarillo brillante de tipo yema de huevo, y aparecía el rojo y amarillo del PAC, y el rojo y azul de Otto, el rojo y el de Otto, y el otro en un color de funeral que no jugaba, que era verdaderamente asombroso. Es prepotencia. Solo le faltaba poner calas. Yo pienso que era confusión. Me parece que trataron de abarcar muchos espacios, muchos sectores, y al final no lograron focalizar en nada. Pero hay un tema adicional que me parece importante, y me uno a lo que decía Argentina: los partidos tienen que repensarse. Yo me ponía a pensar ahora que decía don Manuel, cuando hablaba de la trayectoria de don Luis Guillermo. La convención del PAC, por ejemplo, fue una convención que mucha gente ridiculizó por la cantidad de gente que acudió a las urnas. Y entonces decían que eso en distritales, los partidos tradicionales superaban la cantidad de gente que había ido a una convención presidencial. Y vean, eso de nada, no tuvo ninguna repercusión en la elección de verdad. Es decir, me parece que el electorado ahora ha cambiado mucho. Ya no se deja guiar únicamente por lealtades partidarias, y algunos símbolos que antes eran muy significativos en la dinámica política nuestra, hoy han perdido importancia. Don Manuel tiene una frase que a mí me encanta y yo la acuño mucho, que dice que estamos en una transición donde lo viejo no ha terminado de morirse, pero lo nuevo no ha terminado de cuajar. Creo que el PAC es justamente, este gobierno puede ser esa transición para que ya lo que está terminando de gestar se geste. ¿Qué características va a tener? Uno más o menos va visualizando, pero todavía hay que ver qué grado de concreción va a tener. Pero una de esas características, de esas pinceladas, es que cada vez más el electorado es muy autónomo, es muy independiente, es muy coyuntural, y me parece que los partidos políticos tienen que ser muy flexibles para saber entender eso. Contrario a lo que han sido hasta ahora los partidos tradicionales, muy ensimismados, muy inmersos en sus procesos internos, creo que van a tener que comenzar a abrirse para poder captar qué es lo que el electorado en un momento determinado les está diciendo. De lo contrario, pueden sufrir derrotas como las que experimentó Liberación. Y un elemento, y con esto termino, no tienen mucho tiempo para rearmarse, porque ya vienen las elecciones municipales, que si bien son dentro de 2 años calendario, ya hoy los partidos políticos tienen que comenzar a trabajar en la definición de todo lo que va a ser la logística y sus candidatos para esos puestos. Entonces, en el caso de los que tienen que hacer esa reestructuración, la van a tener que hacer, además con ese desafío encima de que tienen que encarar ese proceso electoral también. A mí me parece que esta campaña derriba algunos mitos. Se cae el que uno podría pensar que entre más inversión en campaña, más votos iba a obtener. Así es. ¿Verdad? Ese me parece uno importante. Segundo, que entre más, no sé si la palabra está correcta, entre más filtrado tenga usted las organizaciones locales, más
influencia electoral tiene en las comunidades. Liberación Nacional claramente supera el desastre que ha sido el PAC en votaciones municipales, por ejemplo, donde tiene 7 alcaldes. No, el PAC tiene 8, uno alcaldías, más. Liberación tiene 59 y el PUS 7. Bueno, ahí me parece que ese es otro mito que se derriba dentro de muchos otros, digamos, un poco más pequeños. Nos quedan 4 minutos, así es que... El transporte, gracias. Ese era el que el otro día había dicho también el presidente del Tribunal Supremo de Elección. La logística y el transporte. Bueno, yo ayer todavía pasé por centros de votación donde había guías de Liberación Nacional. Yo no sé a esta altura de la historia, si alguien vota, depende del guía que lo lleve al centro de votación. Yo no gastaría tiempo, sinceramente, en buscar a la gente en acera para llevarla a la mesa de votación. Pero bueno, nos quedan 4 minutos, así es que voy a regalarle un minuto a cada uno para que concluya. No, yo no les voy a sonar campana, les voy a decir tiempo. No, serio. Bueno, no, en un minuto se terminó una jornada que, reitero, una vez más, el ciudadano o la ciudadana fueron los grandes protagonistas. Realmente se actuó con un gran civismo y creo que se acudió a las urnas como era lo que todos esperábamos para fortalecer al sistema, y eso es muy, muy positivo. Y ahora comienza lo verdaderamente difícil, que es el ejercicio del gobierno. Don Luis Guillermo lo sabe que ese 1.314.000 y un poquito más de votantes están cifrando esperanzas en él, y evidentemente pues de ahora en adelante esas características que decía don Manuel va a tener que ponerlas, desarrollar y afinar todas sus potencialidades para lograr que su gestión sea lo que esa gente está esperando y que finalmente es lo que el país necesita para salir adelante. Don Manuel. Sí, yo lo que pienso es que tardíamente, pero con paso seguro, nos estamos ahora sí adentrando en el siglo XXI en términos de un cambio de la política, dejando atrás las herencias del pasado. Me parece que se impone una lectura cuidadosa de lo sucedido, tanto para los ganadores como los perdedores. Me da la impresión que don Luis Guillermo está haciendo la lectura adecuada, por lo menos lo que le escuché en el discurso de anoche. Pero no basta. Yo creo que se necesita una ciudadanía más activa y menos reactiva, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta que no sabría cómo contestarlo, pero quizás habría que apoyarse en algunas experiencias que han empezado a darse en el país ante la esclerosis de los partidos, que ha hecho que iniciativas ciudadanas empiecen a brotar por muchos lugares, y bueno, eso bien manejado puede abrir un panorama diferente sin que los partidos políticos desaparezcan, pero me parece que la tónica de la nueva política en el siglo XXI lo que implica es una amalgama de partidos, asociaciones diversas, iniciativas diversas, etcétera, que ya los partidos no pueden aspirar al monopolio de la política. Me voy a la izquierda, don Vladimir. Un término de ubicación en mesa, ¿verdad? Yo pienso que, digamos, la jornada de ayer fue muy importante para el desarrollo democrático nacional. El día de hoy amaneció tan tranquilo como cualquier día normal de nuestro país. Y con una noticia internacional de que ayer hubo elecciones en un país asiático donde ayer hubo 200 muertos en ese país de elecciones, de manera que eso da una idea de lo que es un país civilizado electoralmente y un país salvaje, para decirlo de alguna manera grosera, en términos electorales. Me parece que el discurso de Luis Guillermo ayer fue un discurso que lo ubica a él como un hombre sistémico del sistema representativo democrático nacional. Hizo énfasis varias veces en eso, en recordar los orígenes de la República, del Estado desde 1821, en el republicanismo, en los valores republicano-democráticos. Me parece que en ese sentido él mandó señales muy contundentes. No explicó mucho lo del cambio. Hoy me parece que hoy fue más contundente en la mesa de prensa cuando dijo que el cambio pues era una categoría que había que analizarla en concreto, que había cambios de cambios, que eso iba a ir experimentando lo que eran unos cambios más rápidos que otros. Al final de cuentas, en esa dirección va. Yo sí nada más quiero decirle a los ciudadanos que nos escuchan que no se hagan todas las ilusiones del mundo. Y lo digo en favor de don Luis Guillermo, no en contra, en el sentido de que este año, 2014, él no tiene el presupuesto en sus manos, es el presupuesto del gobierno de Laura Chinchilla el que tiene que ejecutar,
y no puede hacerle muchas transformaciones, aunque hiciera un presupuesto extraordinario. Y también tiene las sesiones ordinarias en contra, legislativas, desde mayo hasta noviembre, de manera que la iniciativa parlamentaria la tiene la oposición. Entonces requerirá una gran inteligencia emocional política para poder influir en esa agenda parlamentaria y poder satisfacer algunas de las cuestiones que en promesa se dieron en campaña electoral. Argentina. Ser la que cierra tiene varias posibilidades. Una, repetir lo que ya habían señalado, y otra, recoger algunos de los elementos que hayan podido quedar por ahí. Efectivamente, el resultado del proceso electoral del día de ayer reafirma varias cosas. Uno, el proceso electoral que tiene el lujo de desarrollar Costa Rica con una tranquilidad, con la posibilidad de que la ciudadanía salga con absoluta libertad a expresar su opinión en las urnas, frente a muchos otros países que no tienen esas opciones, que lejos de hacernos soñar en un sistema perfecto, nos hace más bien reflexionar sobre todos esos otros elementos que vuelven perfectible una democracia. En ese mismo escenario, la figura de un Luis Guillermo Solís que le devuelve confianza, que le devuelve credibilidad a una buena parte de la ciudadanía que estaba deseando ver una figura como él, que recoge quizás las características más elevadas que pueda tener la primera persona en orden de importancia o jerarquía dentro de un sistema político como es el presidente de la República. Quizás ver en él las mejores cualidades que quizás la mayoría no tengamos, pero que al verlas reflejadas en él devuelve un poco la confianza, devuelve también la esperanza en que este país puede avanzar por rumbos diferentes. Reiterar también que por más buenas voluntades, que por más características altísimas que tenga don Luis Guillermo, no lo va a poder resolver todo, ni en unos meses, ni en un año siquiera. Hay cosas que hay que entrarle de lleno y que superan mucho las capacidades personales que él pueda tener. De ahí la importancia también de saberse rodear de personas que lo acompañen en esa tarea, y no solamente personas, sino también si hablamos más en términos del quehacer político, en una gobernanza que implica el involucramiento de sectores distintos de la sociedad. El gobierno de la República no es el único responsable de solucionar los problemas que tiene el país. Cada uno, desde sus espacios individuales, es responsable de contribuir con el desarrollo del país, y creo que si hay algo que podemos hacer desde ya es empezar a ver cuáles son esos espacios en los que estamos trabajando y podemos aportar a este país, no solamente esperando que el gobierno o el presidente de la República nos resuelva la vida. Creo que una de las lecciones de este proceso es justamente entender cuál es nuestro espacio y cuál es nuestra ubicación en la construcción de democracia. Argentina, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en Matices. Les cuento 3 informaciones de última hora. A las 6 de la tarde, la presidenta Chinchilla se reunirá con el CEO en español de Intel. Lo hará en Casa Presidencial. Importante para nuestro país. Lo otro, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, acaba de felicitar en Twitter al presidente electo Luis Guillermo Solís. Le ha reiterado su disposición a continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación. Y por último, y es una información de última hora que a mí me agrada, está lloviendo en el centro de San José después de 2 meses sin llover. Está lloviendo en el centro de San José, así es que los pueden observar a las 8:30 en Canal 2 y los esperamos mañana en otra en el programa número 22 de Matices. Gracias, feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.